promesas que hicimos sin hablar, forzadas por la herencia de nacer mujer. Y la última sección relacionada a este módulo tiene que ver con el Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ruta de la Justicia en caso de violaciones a los derechos de la infancia y la adolescencia. Aquí debemos iniciar, definiendo en qué consiste el Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, y esta definición se encuentra prevista en la propia ley, cuando señala que el sistema de protección es el conjunto de órganos, entidades y servicios que formulan, coordinan, integran, orientan, supervisan, evalúan y controlan las políticas, programas y acción pública destinada a la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. Además, la ley establece que este sistema funciona a través de un conjunto de medios y fines. Estos medios son las políticas y programas de protección y atención, las medidas de protección, órganos administrativos y judiciales de protección de la infancia y la adolescencia, entidades y servicios de atención, sanciones, procedimientos, acciones judiciales de protección y recursos económicos. Ahora, ¿quiénes integran el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes? El sistema está integrado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, que actualmente es el Ministerio del Despacho de la Presidencia y el seguimiento a la gestión de gobierno a través de un viceministerio, que es el Viceministerio para la Suprema Felicidad Social, a quien se le ha atribuido como competencias o atribuciones lo relacionado con el tema infancia y adolescencia. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes es el órgano rector del sistema de protección y en consecuencia le corresponde el diseño de la política y los lineamientos en materia de diseño, aprobación de la política en materia de infancia y adolescencia. Cuando me refiero a la política, es a la política pública. Luego tenemos como parte del sistema de protección a los consejos de derechos de niños, niñas y adolescentes y a los consejos de protección. Y aquí hay que hacer una distinción tanto teórica para saber qué casos le corresponden a los consejos de derechos y qué casos les corresponden a los consejos de protección. Y esta distinción teórica está basada en una clasificación que son los derechos colectivos y difusos y los derechos individuales. Los derechos colectivos y difusos son aquellos que corresponden a un grupo de personas indeterminadas o más o menos cuantificables entre sí. Es decir, imagínense ustedes una situación de afectación de una comunidad o un sector producto de un vertedero de basura ilegal, es decir, no aprobado por las autoridades ambientales. Si esa situación genera algún tipo de enfermedades a los niños, niñas y adolescentes de la localidad, la comunidad o el sector donde habitan, estamos en presencia de derechos difusos. Sabemos que hay un grupo de niños, niñas y adolescentes afectados en razón de las consecuencias que ha generado el hecho ambiental, pero no podemos ni cuantificarlos ni determinarlos, es decir, no sabemos cuántos son los afectados. Y los derechos colectivos, en consecuencia, son aquellos en los cuales sí podemos cuantificar o determinar el número de afectados por una situación específica o concreta. Si los derechos son difusos y colectivos, en consecuencia, quienes están llamados a garantizar esos derechos o a velar por esos derechos son los consejos de derechos de niños, niñas y adolescentes. Si los derechos afectados son los individuales, es decir, aquellos que corresponden a un niño, niña o adolescente individualmente considerado, el llamado a proteger y a garantizar esos derechos son los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, por definición, los consejos de derechos de niños, niñas y adolescentes son los responsables de garantizar y velar por los derechos difusos y colectivos. Y los consejos de protección son los responsables de garantizar o velar
por los derechos individuales o los derechos de un niño, niña y adolescente individualmente considerados. Los consejos de derechos se encuentran uno a nivel nacional, que se denomina o cuyo nombre es Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es decir, vela por los derechos difusos y colectivos de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el territorio nacional por tener competencia territorial en todo el territorio del país, y además es el ente de gestión del órgano rector, es decir, del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección de la infancia y la adolescencia. Y además hay un Consejo Municipal de Derecho que, como su denominación lo indica, se encuentra en cada municipio del país y es el llamado a velar por los derechos difusos y colectivos de los niños y adolescentes que se encuentran en el territorio de ese municipio en específico o concreto. En el caso de los consejos de protección, se encuentran ubicados igualmente en cada municipio del territorio nacional. Luego, como parte integrante del sistema de protección, también se encuentran los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Los tribunales de protección, en este caso, son órganos jurisdiccionales que intervienen en caso, lo que se llama en derecho, de conflictos intersubjetivos o asuntos de jurisdicción voluntaria en los cuales se vean afectados los niños, niñas y adolescentes o hayan intereses de la infancia y la adolescencia involucrados. Los tribunales de protección conocen o tienen entre sus competencias las siguientes. Conocen de la acción judicial de protección de niños, niñas y adolescentes, conocen de los asuntos relacionados con instituciones familiares, como por ejemplo manutención, custodia, régimen de convivencia familiar, permisos o autorizaciones para viajar en caso de que uno de los progenitores no esté de acuerdo con la salida del niño, niña o adolescente fuera del territorio nacional, conoce de la acción de amparo constitucional en caso de violaciones de derechos constitucionales hacia los niños, niñas y adolescentes, entre otras atribuciones o competencias. En el caso de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, conoce de un recurso que se denomina recurso de casación y conoce además del recurso de interpretación de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando haya dudas acerca de su aplicación o acerca de, digamos, el significado o la trascendencia de alguna disposición de carácter legal prevista o alguna disposición prevista en la LOGNA. Luego tenemos el Ministerio Público como parte también del sistema de protección. El Ministerio Público tiene entre sus atribuciones está en principio la de ser parte de buena fe en los procesos judiciales vinculados con la protección de niños, niñas y adolescentes, en los procesos relacionados con el área de protección. Además debe garantizar el debido proceso en los procesos judiciales, es decir, el respeto a los derechos constitucionales de todas las partes que intervienen en el proceso judicial. Debe velar y garantizar por el principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes, es decir, que la decisión que vaya a tomar el órgano jurisdiccional sea la que más beneficie a ese infante y adolescente, pero además puede intervenir como sujeto activo, lo que llamamos en derecho como legitimado activo en los procesos judiciales, es decir, puede hacer solicitudes, puede interponer demandas ante los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes relacionados con las instituciones familiares o los asuntos civiles en los cuales se vean involucrados el interés superior de esta población. Y adicionalmente deben haber también fiscales en materia de penal ordinario, niños, niñas y adolescentes. Es decir, los fiscales que van a conocer de los hechos punibles, de los delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, que en la práctica son conocidos como fiscales de penal ordinario, niños, niñas y adolescentes víctimas. Entonces, el Ministerio Público en el sistema, digamos, hay dos tipos, en el sistema de protección hay dos tipos de fiscales. Uno es el fiscal de protección de niños, niñas y adolescentes, que conoce de materia de instituciones familiares y asuntos civiles en los cuales están involucrados el interés superior de niños, niñas y adolescentes, y los otros fiscales son los fiscales de
penal ordinario, niños, niñas y adolescentes víctimas, que insisto, son los que conocen de los delitos o los hechos punibles cometidos contra las personas con menos de 18 años de edad. Por ejemplo, si estamos en presencia de un abuso sexual a un niño, niña o adolescente con o sin penetración, si estamos en presencia de un acto carnal a una niña o un adolescente previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, si estamos en presencia del delito de tráfico de niños, niñas y adolescentes, en el delito de prostitución o explotación de niñas y adolescentes, si estamos en presencia en el delito de trata de niños, niñas y adolescentes, el fiscal que va a conocer de este caso es el fiscal de penal ordinario, niños, niñas y adolescentes víctimas. La ley además establece que es un fiscal especializado, es decir, no puede ser cualquier fiscal del Ministerio Público o de cualquier otra materia. Por ejemplo, no es un fiscal de ambiente, no es un fiscal de delitos comunes, no es un fiscal en materia constitucional o contencioso administrativo que va a conocer de estos hechos cometidos contra la infancia y la adolescencia. No, son los fiscales especializados, que en este caso la denominación que se les ha dado dentro del Ministerio Público son fiscales de penal ordinario, niños, niñas y adolescentes víctimas. Luego, otro de los órganos integrantes del sistema de protección es la Defensoría del Pueblo. Y recordemos que la Defensoría del Pueblo le corresponde la defensa, promoción y vigilancia de los derechos humanos, en este caso sería los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. También le corresponde la defensa y vigilancia de los derechos difusos y colectivos, al igual que los consejos de derecho, y le corresponde además velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos. Y esto supone también de los servicios, velar por los servicios, el correcto funcionamiento de los servicios del sistema de protección. Entre las atribuciones concretas de la Defensoría del Pueblo en la LOCNA están las de la promoción y difusión de los derechos previstos en la Convención, en la Constitución, en la LOCNA o cualquier otra ley que proteja la infancia y la adolescencia. Está la de inspeccionar los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, la de inspeccionar las entidades de atención de los niños, niñas y adolescentes, la de interponer la acción judicial de protección, puede interponer también amparos constitucionales o habeas corpus, en caso de que haya una privación ilegítima de libertad contra un adolescente o un adolescente en este caso. Y luego, bueno, tendríamos entre otros los órganos de los servicios o de los integrantes del sistema, tendríamos al Servicio Autónomo de la Defensa Pública, que en este caso en materia de protección de niños, niñas y adolescentes le corresponde la orientación o representación judicial de los niños, niñas y adolescentes o de sus intereses. Luego tenemos las entidades de atención de niños, niñas y adolescentes, que vienen a ser precisamente un elemento fundamental dentro del sistema porque son instituciones que ejecutan programas destinados a la atención de la infancia y la adolescencia. Por ejemplo, parte de esos programas ejecutados por la atención tiene que ver con los programas de abrigo. Si hay una situación de emergencia en la cual se encuentra una niña o adolescente y supone que el Consejo de Protección dicte una medida de protección para salvaguardar sus derechos, y esa medida consiste en la separación temporal del progenitor, porque es el presunto agresor de la niña, en el entendido que puede ser que en ese supuesto no haya familia extendida o esté ausente la madre por X o Y razón, o cualquier otro familiar directo, o por consanguinidad o por afinidad. Bueno, esa medida de abrigo la va a ejecutar una entidad de atención, que es además una medida temporal. O si, por ejemplo, se trata de un programa de rehabilitación para niños, niñas y adolescentes víctimas de algún delito o de consumo de algún tipo de sustancia estupefaciente o psicotrópico, quien va a ejecutar ese programa son las entidades de atención. Las entidades de atención pueden ser públicas, privadas
o mixtas, es decir, creadas por el Estado, creadas por la sociedad organizada o bien creadas por ambos, entre la sociedad organizada y el Estado venezolano en cualquiera de sus niveles, municipal, estatal o nacional. Y luego tenemos las defensorías de niños, niñas y adolescentes, que son instancias de conciliación en materia de instituciones fundamentales, de instituciones familiares fundamentalmente, como el de custodia, régimen de convivencia familiar, manutención, etcétera, y también destinadas a la promoción en sectores, sobre todo de comunidad, en las comunidades, de los derechos de la infancia y la adolescencia. Y por último, como integrante del sistema de protección, tenemos a los consejos comunales a través de el Comité Técnico de Protección a la Infancia y la Adolescencia, y se entiende como la unidad primaria, la más cercana en caso de que se puedan identificar situaciones de violación a los derechos de la infancia y la adolescencia. Estos son los integrantes del sistema de protección. La importancia de saber sus atribuciones y competencias es delimitar a dónde o a quiénes debemos recurrir al momento de hacer el acompañamiento en la presentación de una denuncia de una víctima en caso de que sea una persona con menos de 18 años de edad. Sintamos nuestra fuerza, la gran sororidad, bailemos en la hoguera de